Saludos mis viajeros, yo soy el Saltamundos. Sin lugar a dudas, el género de fantasía nos ha presentado a lo largo de los siglos lugares y espacios que se escapan de nuestra percepción de la realidad, con elementos y situaciones que nos parecen familiares, pero por el contrario, se encargan de subvertir las leyes del mundo real. Lugares como la Tierra Media o Narnia se han encargado de estimular nuestra imaginación, pero sobre todo nuestro sentido y espíritu de exploración. Y resulta que en mis viajes sobrenaturales me he encontrado con sitios cuya sola descripción dejaría incrédulo al mismo J.R.R. Tolkien. Sitios que tal vez, solo tal vez, no los conozcas, ya sea porque los medios que se dieron a conocer no son tan masificados como los juegos de rol, o por pertenecer a una saga que no se encuentra actualmente en boca de todos, ya sea por su vejez o por su complejidad misma. Rokugan es el nombre del imperio estilo japonés feudal, donde ocurren la mayoría de las historias de la saga, la leyenda de los 5 anillos. Sin embargo, también es una nación híbrida entre diferentes culturas asiáticas, como la China y la India. Este lugar cuenta con la presencia de diferentes sistemas mágicos y criaturas mitológicas de origen oriental. El imperio se encuentra dividido en diferentes regiones gobernadas por cada uno de los llamados grandes clanes: la grulla, el león, el cangrejo, el dragón, escorpión, unicornio, fénix y mantis. Todos y cada uno de ellos juraron lealtad al emperador. Pues en Rokugan, toda la tierra es propiedad del emperador. En Rokugan, el honor es la fuerza más poderosa que el acero. Por 1000 años, el imperio de Rokugan se ha mantenido como bastión del honor, la nobleza y el coraje. Y para hacer valer ese honor, el imperio cuenta principalmente con 2 tipos de clases guerreras sobresalientes: los Bushis y los Shungenha. Los primeros son maestros de las espadas, seguidores del Bushido, el código del honor tradicionalmente sostenido por la casta samurái de la nación. Es de destacar que debido a la importancia del Bushi, todos los grandes clanes patrocinan al menos una importante escuela del Bushi, provocando que ciertas familias se inclinen por un estilo u otro. Esto ha dado pie a una gran variedad de estilos de combate, en diferentes especializaciones, aunque todas y cada una de ellas destinadas a proteger el honor de su señor. La otra clase son los Shungenjas. Son sacerdotes, escribas, eruditos de Rokugan, responsables de comunicarse con los mismísimos kamis, de guiar el desarrollo espiritual del imperio y de apoyar a sus clanes. La mayoría de los Shungenja son pacíficos, aunque las opiniones varían dependiendo de a qué familia sirven y del individuo. Dedican su vida a estudiar los 5 elementos: fuego, aire, tierra, agua y vacío, en cómo comunicarse con los kamis y de cada elemento para que esos realicen efectos mágicos que quieren. Sin embargo, cerca de las tierras sombrías, lugar de bestias horribles, también existen los Mahou Tsukai, o lanzadores de majo, que utilizan la magia de sangre prohibida por el emperador. Pero todo es poder a base de fuerza bruta en Rokugan. Las intrigas políticas y manipulaciones diplomáticas están a la orden del día, siempre buscando la superioridad sobre la Tierra Esmeralda. Ok, este punto tiene un poco de trampa, ya que Gran Antuin no es en sí un lugar, sino un personaje. Es la gigantesca tortuga estelar, sobre la cual se encuentran 4 elefantes, llamados Grand Tomb, Tubul, Berilia y Heraken. Estas a su vez sostienen el mundo disco,
y de la cual alrededor orbita un sol y una luna. A veces, Gran Antuin gira sobre su barriga para evitar asteroides que destruirían el mundo disco. Muchos dicen que esto es parte de su naturaleza benévola. Yo, por otro lado, creo que a mí no me gustaría que un asteroide gigante me chocara. Y es más instinto de supervivencia. En el mundo disco habitan muchas criaturas clásicas de la mitología: bruja, magos, dragones, trolls y enanos. Pero lo que verdaderamente hace curiosa este mundo es su naturaleza de las direcciones, pues no se expresan como lo hacemos nosotros: norte, sur, este y oeste. Todo depende del lugar en el que te encuentres en el disco, ya sea mirando hacia el centro, dirección eje, o de espaldas al centro, dirección borde. Como dato curioso, el sexo de Gran Anduin es un misterio para los habitantes del disco y es objeto de especulación entre los científicos más reputados y entendidos, generando grandes debates y discusiones que tienen los astrozólogos acerca de qué posición ocupará cuando, en algún punto de su viaje estelar, se encuentre con otra tortuga de distinto sexo. Y tú te estarás preguntando, ¿qué importa si Antuin es macho o hembra? Bueno, existe una teoría que dice que Antuin está migrando hacia un punto concreto de la galaxia, en el que habrá otros mundos, y por lo tanto, otras tortugas. Este lugar donde se reproducirá, provocando así la aparición de otros mundos. He aquí la gran preocupación de los sabios por entender el sexo de la tortuga. Porque se imaginan el caos si Antuin resulta que es hembra. Ya saben, porque han visto a las tortugas reproducirse. Imagínate tener una enorme criatura titánica macho sobre tu mundo. Ese apocalipsis sería muy, pero muy picante. Muy pocas son las sagas que le pelean al Señor de los Anillos el título de la gran saga de fantasía. Una de ellas es sin lugar a dudas la legendaria Rueda del Tiempo. Su historia y tragedias se remontan hasta el mismísimo desmembramiento del mundo y el fin de la antigua civilización en la conocida Era de Leyenda, y muchos son sus reinos e imperios que sobreviven al inicio de las novelas. Pero aquí quiero hacer hincapié en una zona en particular: las tierras fronterizas. Ubicadas en la zona norte del continente, limitan con la temible tierra muerta de La Llaga y las montañas funestas, una región completamente corrupta por la influencia del oscuro. Todas las tierras al norte de las montañas funestas y sus prolongaciones en otros continentes sufren de la corrupción de La Llaga. Esas tierras consumidas y putrefactas habitan engendros de la sombra, como los Humara, y otras criaturas aún más horribles y peligrosas, como los Trollocs y los Midral, aquellos sin ojos, criaturas creadas por el oscuro hace miles de años y desde entonces asedian a las naciones libres a medida que la llaga crece. Para evitar la expansión de la sombra, 4 naciones escudo se levantan en las tierras fronterizas: los reinos de Saldea, Kandor, Arafel y Sheinar. Se rigen orgullosas como la primera línea de defensa de la humanidad. Existía una quinta nación llamada Malkier, pero fue destruida debido a una traición interna y un ataque de engendros de la sombra, haciendo que sus territorios fueran devorados por la llaga, de tal forma que en la actualidad solo permanecen 4 tierras fronterizas. De hecho, uno de los personajes más importantes de la saga, Lan Mandragoran y guardián de la poderosa Aes Sedai, Moraine Damedred, es el rey sin corona de la desaparecida nación de Malkier, luchando contra las fuerzas del oscuro con especial odio por la pérdida de su patria. Pero, ¿cómo son las tierras fronterizas? Todas ellas comparten el mismo estilo de vida militar, con una estrecha vigilancia contra la llaga en sus fronteras septentrionales. Para otras naciones, criaturas como los Trolloc no son más que cuentos de hada para asustar a los pequeños. Pero en estos países, los engendros de la sombra no son criaturas legendarias, sino peligros muy reales, hasta el punto de que todos los hombres portan armas. Y las ciudades son asimismo grandes fortalezas preparadas para contrarrestar un eventual ataque. Debido a que permanecen en un constante pie de guerra, los ejércitos de las tierras fronterizas son de lejos los mejor entrenados de todas las tierras occidentales.
A diferencia de otras naciones, las poderosas e influyentes usuarias del poder único, las Aes Sedai, son ampliamente respetadas y reverenciadas por toda la población de las tierras fronterizas, ya que éstas asisten y aconsejan a los reinos del norte constantemente en la lucha eterna contra las fuerzas del oscuro. Sacada de las oscuras y perturbadoras imaginaciones de H.P. Lovecraft, se erige la ciudad hundida de R'lyeh. Canónicamente ubicada en medio del Océano Pacífico, la ciudad es descrita como ángulos vastos y superficies de piedra demasiado grandes para pertenecer a algo correcto y propio de esta tierra, e impía con imágenes horribles y jeroglíficos inquietantes. La geometría de R'lyeh es anormal, no euclidiana y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones distintas a las nuestras. Pero, sin lugar a dudas, lo más aterrador de esta urbe no es su arquitectura alienígena, sino por ser prisión donde aguarda el poderoso y maligno dios primordial, Cthulhu, donde aguarda durmiente su inminente retorno. Pero la pregunta está ahí: ¿cómo terminó el primordial encerrado en esta tumba oceánica? Hace incontables eras, Cthulhu y sus vástagos de semillas estelares conquistaron la Tierra, y el maligno dios gobernó el planeta miles y miles de eras. Sin embargo, como parte de una gran guerra cósmica entre seres más allá de nuestro entendimiento, Cthulhu fue sellado y encerrado en esta tumba. Se sospecha que el artífice de esto fue su contraparte, Cat Nida. Y ahí yacían el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos bajo bóvedas cubiertas de fango verdoso, enviando de nuevo, tras incalculables ciclos temporales, aquellos pensamientos que extendían el miedo por los sueños de los más sensibles, a la vez que premiaban a sus fieles a lanzarse en pos de un peregrinaje por su liberación y la restauración de su imperio en la tierra. La majestuosa saga del Archivo de las Tormentas se desarrolla en el mundo y continente del mismo nombre de Roshar, y en el centro de este megacontinente se alza la majestuosa Urithiru, en las montañas de Ur. Está situada en la parte occidental de la cordillera, en la frontera de las naciones de Emul y Gran Exei. Esta torre está sentada en una de las montañas, apoyada en dos laderas. Tan alta es esta torre que las devastadoras altas tormentas que azotan periódicamente el continente de Roshar pasan por debajo de ella. Se describe a Urithiru como que es tan ancha como una ciudad y tan alta como una pequeña montaña. Tiene 10 niveles semicirculares, cada una de las cuales tiene 18 pisos. A una altura aproximada de 4.5 metros por piso, la torre mide algo más de 820 metros. Al descender, cada nivel es más ancho que el superior, y los tejados de los niveles más anchos tienen campos y jardines construidos sobre ellos. La ciudad contaba con 10 puertas juradas, puertas que permitían el viaje instantáneo a 10 diferentes reinos de antaño, cada una de las cuales contaba con su propia puerta jurada, que la conectaba con la torre. Además, tenía acceso directo a Shadaismar, el reino cognitivo. En su edad de oro, Urithiru era el cuartel general de la Orden de los Caballeros Radiantes, poderosos guerreros que al vincularse con uno de los varios espíritus del planeta llamados Spren, eran capaces de canalizar una energía mágica llamada luz tormentosa, en distintos tipos de esferas que se cargan de poder al paso de cada alta tormenta. El mundo de Roshar era convulsionado cada cierta era de cataclismos donde los radiantes se enfrentaban a sus enemigos mortales, los portadores del vacío, en titánicas guerras que siempre terminaban en el colapso de toda la civilización, que tendría que ser reconstruida por la siguiente generación de caballeros radiantes, desde la mismísima Urithiru, pues la mítica ciudad era sede de una librería de archivos de gemas, joyas capaces de conservar grabaciones de voces humanas y con ello muchos conocimientos de las culturas que fueron destruidas. Urithiru mostraba propiedades inusuales que permitían a los humanos sobrevivir a pesar de su gran altitud.
Se cree que estos sistemas eran alimentados de algún modo por el Spren conocido como el Hermano, o están relacionados con él. Sin embargo, en algún momento el Hermano se alejó de la humanidad para permanecer en letargo dentro de la torre. Tiempo después de la última desolación, los sistemas que permitían habitar Urithiru, sobre todo elevar su temperatura para que la gente viviera cómodamente y cultivara alimentos, empezaron a fallar cuando el Hermano se retiró de la gestión de Urithiru tras sentirse traicionado por los Radiantes, obligando a los Caballeros Radiantes a abandonar la torre, dejando solo el archivo de gemas donde codificaron sus últimos mensajes. Incluso las puertas juradas de las 9 ciudades supervivientes fueron selladas, dejando a Urithiru aislada del mundo y con el tiempo siendo olvidada y convertida en solo un mito. Todo esto hasta el inicio de la epopeya contada en el Archivo de las Tormentas y el renacer de los eternos protectores de la humanidad. Y esto, mis viajeros, son solo algunos ejemplos de tierras misteriosas e inimaginables, producto de la infinita mente humana que me he encontrado. Acompáñenme en mi travesía a través de los distintos mundos de fantasía de la literatura, los videojuegos y las artes cinematográficas, para conocer más datos y el lore que nos harán viajar más allá de la imaginación. Y como diría un gran erudito creador de mundos, viaje antes que destino.